Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, dando la bienvenida a Mónica desde Guayaquil. Hermana querida, un abrazo para ti. También para nuestro pastor Willy en Costa Rica. Y Chío García, un abrazo para ti también. Pastor Juan, vamos a comenzar orando como siempre lo hacemos, entregando este tiempo al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, gracias. Gracias queremos darte, Señor, en esta noche ya, por este día que nos has regalado, día de bendición, día de relajo, de relax. Gracias por haberme encontrado después de algunos años con Pastor Juan Alemán, con su esposa, con sus hijos y disfrutando de un tiempo de calidad. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos un mismo sentir, una misma visión, un mismo espíritu que nos une a todas las familias de este programa y del Pastor Juan Alemán. Muchas gracias. En esta noche, Señor, pedimos que seas tú dirigiendo esta reunión como siempre lo hacemos, orando por Pastor Juan para que tú lo uses en esta noche a través de tu Espíritu Santo para la enseñanza que le va a darnos en esta noche sea de bendición. Muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Pastor Juan, bienvenido, usted es de la casa, y Gracias. gracias por todo, por esta tarde que nos ha regalado. Gracias, Max. Realmente ha sido un momento de mucha alegría, satisfacción, habernos encontrado aquí en esta encantadora ciudad de Oxapampa, aquí en la selva central del Perú, un lugar fundado por los austroalemanes y que ahora es una ciudad que va creciendo cada día más y más. Se van abriendo nuevos negocios, gente de Lima y de otras provincias que vienen para vivir en este lugar, considerado como una reserva de la biosfera, Ajá. donde se cuida mucho la naturaleza, la vegetación y aún la forma como se cultivan los productos. Bueno, contento de ver a Caleb también, Ajá. junto con su papá, aquí con nosotros. Hemos conversado, hemos conversado esta tarde y nos hemos reído, hemos contado nuestras experiencias y ha sido muy gratificante para nosotros haberlos tenido aquí en la casa. Gracias, Pastor. Bueno, vamos a orar pidiendo al Señor que bendiga este momento. Padre, bendice este tiempo que vamos a reflexionar en tu palabra. Un tiempo para acercarnos al escrito está, a la palabra de Dios, a la palabra que viene con propósito. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas, sobre todos los que están conectados a esta hora de la noche y algunos que se conectarán en los próximos minutos. Bendice sus vidas, bendice sus hogares, que todo sea, Señor, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.
Amén. Un tema que me hace pensar en la obra del Señor es una de las recomendaciones que le dio el apóstol Pablo a uno de sus discípulos, hijo espiritual, Timoteo, un pastor joven, y el apóstol Pablo le recomienda que busque gente fiel, que estén dispuestos, sean idóneos para enseñar la palabra de Dios a otros. Esto es algo que me hace reflexionar siempre que leo estos versículos, que necesitamos de gente fiel para la obra del Señor. No solo gente carismática, que los carismas, los dones tienen su lugar importante, pero este requerimiento va más allá de eso, es más que capacidad, es más que talento, es más que aún que una simple disposición de servir, de, de estar activo en la obra del Señor, es más que eso. El apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, busca hombres fieles. Y eso es lo que menos hay en las congregaciones. No confundamos fidelidad con actividad. Una persona puede estar muy involucrada en las actividades de una congregación, estar en una actividad, en otra actividad, pero eso no significa que sea una persona fiel. La fidelidad tiene que ver con temor de Dios, tiene que ver con el discipulado y tiene que ver con un corazón entregado plenamente al Señor. Semana pasada les compartía de algunas características de una persona fiel. Y una de las características era una vida santa. La santidad como un requisito para poder servir al Señor. Y parece que alguien tiene abierto su micrófono por ahí. Sí, creo que Daniel García. Daniel, hermano, tu Bueno, audio, por favor. Gracias. ya, gracias. La sed de una vida de santidad, una vida santa. El deseo de una vida santa. Esta palabra deseo es clave en la vida cristiana. Si uno no tiene los deseos, debe de orar a Dios. Dame el deseo de poder llevar una vida santa, agradable al Señor. Y quiero decirle que llevar una vida santa no es bien vista en la sociedad. Tal vez te van a tildar de cucufato, de religioso, de legalista, y aún me atrevo a decir que aún en las mismas congregaciones no todos están de acuerdo de vivir una vida santa, ni mucho menos aprobar a alguien que desea vivir así. En segundo lugar, la sed de conocer a Dios, de conocer al Señor. Decía una cristiana de la antigüedad, de siglos pasados, decía que la Biblia nos ha sido dada no para reemplazar a Dios, sino para que nos lleve a Dios. Hay
enseñanzas, hay conceptos que debemos examinarlos, meditarlos, pensarlos, pedir al Señor sabiduría, porque algunos conceptos pueden parecer correctos y no lo son. Por ejemplo, seguramente usted habrá escuchado a personas decir, si usted quiere escuchar a Dios, abra la Biblia. Si usted quiere saber la voluntad del Señor, abra la Biblia. Y eso en parte es verdad y en parte no, porque la Biblia no nos ha sido dada para sustituir a Dios y a la voz de Dios, sino por el contrario, la Biblia nos ha sido dada para llevarnos a la presencia de Dios y conocer la palabra del Señor. No sé si les conté a ustedes, pero en la primera iglesia donde yo fui pastor y donde fue el tiempo en que conocí a Max en los Olivos. Allí había una anciana que de tiempo en tiempo se me acercaba y me decía, me contaba y me decía, yo tengo un hijo que estudia en Jerusalén y me dice, algún día va a venir al Perú y lo va a conocer. Y siempre me repetía eso. Un día, después de haber predicado en la congregación, se acerca el anciano y me dice, ¿recuerda, pastor, que le dije que tenía un hijo estudiando en Jerusalén? Sí, le digo, así es. Bueno, aquí está, se lo presento. Y me presentó a su hijo y su hijo, después de intercambiar algunos saludos, me dijo, seguramente que has leído alguno de mis libros. Y yo lo observé un poco sorprendido, ¿verdad? Y le digo, y disculpa, ¿cuál es tu nombre, tu apellido, cómo es? Y me dijo, soy fulano de tal. Entonces me acordé que en mi pequeña biblioteca tenía algunos libros que él había escrito. Él estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, especialista en los idiomas griego y hebreo, y en la especialidad de las ciencias bíblicas. Consultor, uno de los consultores principales de la revisión de la Biblia Reina Valera. Es decir, que estaba ante un erudito. Me invitó a su casa, entré a su oficina y allí en su oficina tenía unas fotos gigantes de los pergaminos más antiguos del profeta Isaías y del Evangelio de Juan. Me los enseñó y me dijo, yo con estas fotografías de estos manuscritos trabajo junto con otros consultores para la revisión de la Reina Valera. Pero aprendí algo, que antes de que lo conociera personalmente, conocía algo de él a través de sus libros, pero ahora lo conocía a él personalmente. Y una de las características de un hombre fiel es que llega a conocer a Dios. No solamente conoce el libro de Dios, ni cuántos libros tiene la Biblia, ni cuántos escritores humanos intervinieron en la confección de la Biblia, ni nada de estos conocimientos que son importantes, pero es solamente conocimiento. Podemos conocer mucho de la Biblia, del trasfondo histórico de cada uno de los libros, pero es muy diferente llegar a tener una relación con el autor. Y una persona fiel es una persona que quiere conocer a Dios y desea conocer a Dios. Y hace
que ese deseo y esa devoción hace que este libro santo que es la Biblia te lleve a la misma presencia del Señor. Vuelvo a repetir, la Biblia no nos ha sido dada para reemplazar a Dios, nos ha sido dada para llevarnos a Dios. Y es cuando abres la Biblia, cuando te introduces en sus páginas, cuando caminas junto a Abraham, Isaac, Jacob, cuando caminas junto a los apóstoles de Cristo, cuando te introduces en la historia de la Biblia, es cuando empiezas a conocer a Dios de una manera más personal. Ya no llegarás solo a decir el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, sino que también llegarás a poner tu nombre ahí, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob y el Dios de Juan alemán en mi caso. Y el tercera característica de una persona fiel es que se somete al señorío de Jesucristo. Jesucristo es el Señor. Es el Señor del universo. El Señor de la tierra. El Señor de las naciones. El Señor de tu ciudad. El Señor del lugar donde tú vives. Jesucristo es el Señor. Créelo y confiésalo. En una oportunidad Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, Señor. Para que Jesucristo sea tu Señor, tienes que estar dispuesto a hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. No es vivir de acuerdo a mi voluntad. No es como yo quiero. He escuchado creyentes decir, yo amo a Dios a mi manera. Vivo la vida cristiana a mi manera. Pero es a la manera de Dios para que realmente puedas decir, Jesucristo es mi Señor. Ni siquiera debemos de vivir como son las tradiciones y enseñanzas de mi congregación, sino estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Cueste lo que cueste. Como decía un pastor que ya está en la presencia del Señor. Debes estar dispuesto a hacer de Jesucristo tu Señor y obedecerle y estar dispuesto a sufrir las consecuencias de tu obediencia. Porque muchas veces reconocer y hacer que Jesucristo sea el Señor traerá consecuencias muy difíciles en nuestra vida. No esperes que la iglesia te aplauda. No esperes que tu pastor te dé un abrazo y te diga te felicito porque Jesucristo es tu Señor. A veces será todo lo contrario. En cuarto lugar, hambre. Hambre de la palabra de Dios. No dice apetito, sino hambre. Hambre. ¿Sabe lo que es el hambre? No sé si usted ha tenido hambre en algún momento de su vida. Quienes hablan, sí, en mi época de estudiante, en el seminario donde me preparé para el ministerio, tenía un trabajo donde me pagaban muy poco y ese poquito de dinero que me ingresaba, tenía que dividirlo en alquilar una habitación para vivir, pagar los estudios del seminario bíblico, pagar para mi alimentación, pagar para
trasladarme hasta la congregación donde servía ahí y a veces tenía que dejar de comer. Recuerdo vívidamente haber estado 3 días, tal vez un poco más, días, sin comer nada. No tenía dinero. Y estar ahí con hambre. He sentido lo que es que el piso se te mueva por el hambre que tiene. Y uno de los alimentos que en mi niñez y en mi juventud, parte de mi juventud, nunca me gustaban eran las verduras, ¿no? A veces mi mamá preparaba una, una sopa de verduras y era lo peor que yo podía comer. Y bueno, donde estuve más de 4 días en la ciudad de Lima sin comer. Recuerdo que un hermano me invita a su casa a almorzar. Me dice, hermano, te invito a mi casa a almorzar, vamos a almorzar. Y ahí yo tenía hambre. No apetito, tenía hambre. Y lo que me sirvieron ese día, lo recuerdo vívidamente, una sopa de verduras. Y comí esa sopa y me pareció tan sabrosa, tan rica, que me la comí toda. Y ese día le di gracias a Dios por las verduras. A partir de ese día me empezaron a gustar las verduras. Ya Amén. hoy, después de tantos años, hoy le digo a mi esposa, ¿cuándo me preparas una sopa de verduras? Pero fue el hambre el que me llevó a que me gustara algo que no me gustaba. Tal vez a ti no te gusta leer mucho la Biblia, no te gusta estudiar la Biblia, no te gusta abrir la Biblia y estar allí un tiempo largo con la palabra del Señor. Te doy, no te guste. Y no te gusta tal vez porque no tienes hambre. Pero el día que tengas hambre, vas a desear la palabra del Señor. Hambre, dice el apóstol Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aquí al lado donde estoy viviendo, hay una señora que recién ha dado a luz y su bebé llora porque quiere su leche, quiere que le den su alimento. Nadie tiene que decirle llora, sino que llora él espontáneamente porque quiere su alimento. Así tenemos que desear la palabra del Señor. Cuando tengas hambre, si no tienes hambre, dile a Dios, quiero tener hambre de tu palabra. Quiero abrirla en la mañana, en la tarde, en la noche y pasar largo tiempo con este alimento espiritual, con tu palabra. Una persona fiel es una persona que tiene hambre de la palabra de Dios. Quinto lugar, el deseo de ser un instrumento de Dios. Un instrumento de Dios. Que Dios pueda usar. Hoy, por ejemplo, con Max hemos estado hablando de la obra de Dios, de lo que Dios podría hacer en esta ciudad de Oxapam, de los deseos que con mi esposa tenemos de hacer algo por la obra del Señor y por esta ciudad. Hemos orado en más de una oportunidad con mi esposa, que amemos esta ciudad, este rincón del Perú. Queremos que mucha gente llegue al conocimiento de Dios. Y por allí mi esposa está hablándole a algunas personas, algunos de ellos con cáncer, con profundas necesidades. Quieren congregarse. Bueno, no tenemos un lugar donde llevarlo nosotros, pero estamos hablándole ahí a las personas. Y una persona fiel
es una persona que quiere ser un instrumento de Dios. ¿Quieres ser un instrumento del Señor? Pues Dios puede usarte si tú te dispones. No tienes que ser un cristiano perfecto para ser usado por Dios. Solamente tienes que tener un corazón sensible para el Señor. Que cuando falla, corre, pide perdón, se pone a cuenta con Dios y sigue adelante. Sigue en su vida cristiana. Y en sexto lugar, amor. Amor por la gente. Siempre he dicho en más de una oportunidad, si usted no ama a la gente, el ministerio cristiano no es para usted. Porque para servir a Dios y agradar a Dios, hay que amar lo que Dios ama. Y la Biblia dice, de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amor por la gente, aún por aquellos que son difíciles de soportar. Ámelos. Ame a la persona. Cuando usted ora con esa sinceridad, Dios va a poner en su camino gente a quien usted puede mostrarle el amor de Dios, el amor del Señor. ¿Sí? Ame a la gente. Y el amor empieza por casa. Ame a la esposa, al esposo, a los hijos, a los parientes, a los tíos, primos. Ame a sus vecinos. Ame a los que están alrededor suyo en el trabajo o en los estudios, en el negocio. Ame, ame a las personas de su ciudad. Ámelos. Y dígale a Dios, Señor, quiero amar lo que tú amas. En algunos círculos cristianos se enseña todo lo contrario. Enseña, no te juntes con los tóxicos. No te juntes con fulano, con sutano. Sácalos de tus contactos de Facebook. Ya no chatees con fulano, con sutano. Y lo que nos están enseñando es todo lo contrario a lo que la Biblia dice. El Señor Jesús dijo a algunos que lo criticaban y le decían que era amigo de pecadores, el Señor les dijo, los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Qué habría sido de mi vida si Dios no se hubiese acercado a mí, una persona tóxica? Dios ama a los tóxicos y Dios nos ama y Dios quiere que amemos a las personas. Bueno, estas son algunas características fundamentales de una persona fiel al Señor. Oremos no solo para que el Señor pueda levantar gente fiel, sino que oremos porque Dios nos haga fieles a nosotros. Que tú y yo seamos fieles, idóneos para enseñar a otros. Que Dios nos ayude en nuestra fidelidad. Dios espera que seas fiel en aquello que Él te ha dado. A algunos les ha dado mucho, a otros les ha dado menos, pero Dios espera que seas fiel en aquello que Él te ha dado. Si te ha puesto en un lugar para que allí compartas la palabra del Señor, en un lugar pequeñito, hazlo allí con fidelidad. Te ha puesto en un Amén. lugar más espacioso, hazlo allí con fidelidad. En el lugar Amén. donde Dios te ha puesto,
hazlo bien como, como para Dios. Vamos a orar. Padre, que podamos ser esas personas fieles, que podamos ser esas personas que te puedan honrar, podamos ser esas personas idóneas para el ministerio, que vivamos una vida santa, aunque a algunos no les guste. Que vivamos, Señor, una vida de conocimiento de tu persona, que te conozcamos cada día más y más, tengamos ese deseo de hacerlo. Que podamos, Señor, en la vida práctica reconocer tu señorío y ser obedientes a tu voluntad. Que podamos tener hambre de esta palabra bendita. Que podamos ser instrumentos y desear ser instrumentos de Dios para tu obra, para tocar a la gente con tu gracia. Amén. Y que podamos, Señor, amar sinceramente a las personas, aún a aquellos que son difíciles de soportar. Danos ese amor que tú mostraste y sigues mostrando hacia nosotros. Bendícenos, Señor, y bendice a todos mis hermanos que se comunican cada noche en este programa Café con Max. Bendícenos. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Muchas gracias, Pastor Juan. Muchas gracias de veras. Bueno, como usted ya sabe, estamos aquí en Oxapampa. Hoy nos reunimos con Pastor Juan, disfrutamos de una tarde realmente muy valiosa y estemos orando por el ministerio que soñamos, pensamos en plantar aquí en Oxapampa, en esta gran ciudad. Confiamos en que Él sea el Señor el que finalmente, en el tiempo de Dios, ponga cada cosa en su lugar para que pueda hacerse una realidad. Si Dios permite, amados hermanos, mañana igual estaremos reuniéndonos en el mismo horario de siempre. Y el sábado, Dios mediante, nosotros ya estamos regresando a Lima, Caleb y yo, ¿no? Sábado, estar en la noche, probablemente el domingo ya en Lima, ¿no? Y estar listo para la próxima semana para la serenata que tenemos que cumplir ahí. Tenemos un contrato especial, así que vamos de bajada. Estemos orando por el retiro de dama de 3 días, de nuestra querida Rocío, es la rectora, y estemos orando por ella y por el equipo que la acompaña. Que realmente sea un retiro muy, muy bueno, muy bendecido en todo orden de cosas. Un abrazo grande para ti, Rocío. Estás en nuestras oraciones y de veras, es nuestro anhelo y oración de que el retiro salga de excelencia, ¿no? Y el 14 de agosto tenemos el retiro de varones. Estemos orando también por ello. Nuestro hermano Alarico es el rector y obviamente hay servidores por los que debemos estar orando y orando por los candidatos. Se están cayendo algunos candidatos por ahí, pero confiamos en que para el día mismo el Señor vaya poniendo los que deberían participar en este retiro. Bien, entonces mis hermanos, si papá Dios lo permite, mañana en este mismo horario nos encontramos allí. Un abrazo grande, que el Señor lo bendiga ricamente. Buenas noches, amados hermanos.